En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la autonomía de la iglesia local. El día de hoy estaremos abordando el tema en cuanto a únicas dos ordenanzas que corresponden a la Cena del Señor y al bautismo. Iniciamos entonces con el estudio en cuanto a la Santa Cena. En cuanto a la Cena del Señor, varía mucha la información. Podemos encontrar mucha información en diferentes libros o sitios. Pero me gustaría, Jonathan, que nos hablaras en cuanto a cuál es el origen de la Cena del Señor, quién la inicia, cómo fue ese comienzo en cuanto a esto. La Cena del Señor tiene origen con Cristo Jesús, ya que esta fue una ceremonia que no fue inventada por los discípulos, sino que fue enseñada primeramente por Cristo Jesús. Y esto justamente ocurrió en el momento que nosotros normalmente identificamos o llamamos la Semana Santa. Aparece en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo y dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, ajustándonos al contexto, está ocurriendo la Semana Santa. Ya Jesucristo ha cumplido con todo su ministerio terrenal en cuanto al anuncio del reino de los cielos. Ahora, Él se encuentra en Jerusalén y Él sabe que cuando amanezca va a estar crucificado. Así que tienen la oportunidad de cenar por última vez con sus discípulos antes de la crucifixión. Y aparentemente era una comida, si se quiere, común y corriente, en el sentido de que no habían ingredientes especiales o un alimento especial. Sin embargo, a mitad de la comida o durante la comida, dice que el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio a sus discípulos. Y bien importante que en nuestra mente estemos claros que no era un pan francés, sino lo que llamamos hoy un pan árabe. Ese pan que no tiene levadura. Ahora, Él tomó un pan, lo parte y le dice a sus discípulos que ahora cada uno de ellos debe tomar una porción y pasarlo al siguiente, de manera que todos tengan el pan para comer. Él lo bendijo y le dijo que lo comieran. Y cuando lo comen, el Señor anuncia: esto es mi cuerpo. Luego estaban tomando vino y Él toma una copa y dice la Biblia que dio gracias al Señor, o sea, bendijo la copa y luego les dijo que todos ellos debían beber, porque ese vino que ellos estaban bebiendo representaba su sangre, la sangre que iba a ser derramada en la cruz y que iba a darnos a todos los creyentes redención de nuestros pecados. Entonces, así comienza la Cena del Señor. Este es el tiempo de la Pascua. Y normalmente en la Pascua los judíos, ellos ya tenían una comida ceremonial. Pero esta comida ceremonial, que era un cordero, ellos lo tomaban como un recordatorio del rescate que el Señor les dio en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Éxodo. Pero
Es importante tomar en cuenta que Cristo Jesús, con esta ceremonia, Él no está repitiendo la Pascua. Es decir, el pan y la copa que Él está tomando no es la Pascua que normalmente los judíos solían comer en esta época, sino que más bien, como Él va a introducir un nuevo pacto a través de su muerte y su resurrección, Él está instalando una nueva ceremonia que represente ya no al antiguo pacto, sino más bien al nuevo pacto. Eso es muy importante, esa aclaratoria que acabas de hacer, porque hay personas que confunden la cena del Señor con lo que era la fiesta de la Pascua. Y si bien es cierto, como acabas de leer en ese texto, el Señor se encontraba con sus discípulos en un aposento tomando la Pascua, haciendo el recordatorio de cuando Israel sale de Egipto, siguiendo las tradiciones con las cuales él había crecido y que se le habían sido enseñadas. Vemos que aparte de él haber ya tomado la Pascua o la comida de la Pascua, él parte este pan. Entonces existe esa diferencia. La Santa Cena, pudiésemos decir, no es la Pascua, o no es la comida de la Pascua como tal. Sí, como había comentado, la Pascua era una cena ceremonial del antiguo pacto. Pero ahora Cristo Jesús va a comenzar un nuevo pacto y Él quiere darle a este nuevo pacto una nueva ceremonia. Y si nos quedara alguna duda de la diferencia que hay entre Pascua y Cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, creyentes o cristianos, no estamos continuando ceremonias judías del Antiguo Testamento, sino que más bien con la Cena del Señor estamos dando a entender que hemos entrado en un nuevo pacto con Cristo Jesús. Y esto fue un elemento clave para los primeros creyentes, ya que esta no fue una ceremonia exclusiva para los apóstoles. O sea, no fueron los 12 apóstoles los únicos que practicaron la Cena del Señor, sino que más bien fue una ceremonia que fue transmitida y aprendida entre los primeros cristianos. Una evidencia de esto está en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Nos dice así, leyendo desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este versículo estamos hablando del día de la inauguración de la iglesia. El Espíritu Santo vino sobre Pedro y Pedro dio un mensaje que logró alcanzar a 3,000 personas para el reino de Cristo. Y dice que estas personas se bautizaron y fueron añadidas, obviamente, a la iglesia. Pero luego en el versículo 42 nos dice qué ocurrió luego con estas 3,000 personas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí entendemos las enseñanzas de Cristo Jesús, el discipulado. Pero luego dice, en la comunión unos con otros, se congregaban, tenían reuniones dominicales, los servicios de oración, cosas así. Pero luego dice también que en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero cuando habla del partimiento del pan, no está hablando de una obra benéfica de que daban comida. Cuando está hablando del partimiento del pan, es justamente lo que hizo Cristo. Cristo Jesús tomó el pan y lo partió delante de ellos para que ellos lo comieran y de esa manera recordaran que Cristo Jesús estaba dando su cuerpo para nuestra salvación. Ahora, fíjate, acá vemos la iglesia reunirse, vemos creyentes siendo salvos y tal como lo acabas de leer, dice que perseveran en la doctrina, en la comunión unos con otros y en ese partimiento
del pan. Ahora, ya sabemos que es el Señor Jesucristo quien enseña en cuanto a la Santa Cena, a la participación de la cena, pero vemos cómo los demás discípulos, no solamente los apóstoles, sino creyentes que se van añadiendo hasta llegar a nuestros días, participamos en lo que tiene que ver con la Cena del Señor. Ahora, ¿qué simbología tiene la Cena del Señor? Porque si vemos el texto que leíste hace un momento en cuanto al libro de Mateo, vemos que habla de un partimiento del pan. ¿A qué se está refiriendo ese partimiento del pan y esa sangre o ese vino? Porque dice, este es el vino, pasa la copa que es su sangre. Literalmente estamos hablando de la sangre, literalmente estamos hablando de un cuerpo partido, ¿o tiene otro significado esto? Ok, muy buena pregunta. En el versículo 26 de capítulo 26 de Mateo, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, la simbología te permite utilizar un objeto o una figura para representar otra cosa. Entonces, en este sentido, cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo, Jesús no hizo el milagro de convertir el pan en carne, sino que Él está hablando de manera simbólica, de manera figurativa. O sea, este pan representa mi cuerpo, ¿verdad? Y comprendemos que Él tuvo que haberlo hecho de esta manera figurativa, porque luego en el libro de Hechos, ellos no decían, vamos a repartir carne. Ellos decían, no, estamos en el partimiento del pan. Entonces comprendemos que cuando Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, no está hablando de manera literal, está hablando de una manera figurativa. El pan siguió siendo pan, pero solamente que comerlo con Jesús en este momento representaba que tú estabas tomando el cuerpo de Cristo. Luego dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, nuevamente, cuando Jesús tomó la copa, la bendijo, Él no convirtió ese vino en sangre. O sea, Pedro agarró la copa, tomó un trago y seguía siendo vino. No estaba tomando sangre. Sí, no estaba tomando sangre. Pero ellos comprendieron, ok, este vino representa la sangre de Cristo Jesús. Y justamente dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Y esta, de repente, es algo que a nosotros, como occidentales, nos cuesta comprender, agarrar, ¿verdad? Pero cuando un cristiano conoce y se empapa bien del Antiguo Testamento, se da cuenta que Jesucristo está tomando el pensamiento del Antiguo Testamento para hacer esto. En el sentido de, Él les está diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, volviendo al Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, si tú querías ser limpio de pecado, ¿qué tenías que hacer? Un sacrificio. Un sacrificio. Y la idea de un sacrificio era derramar la sangre de un animal. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se instaura la ley, el judío tiene claro que si yo quiero limpiar mis pecados, yo necesito entregar vida. Pero la vida se entregaba dando sacrificios de sangre, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, este vino representa la sangre que yo como sacrificio voy a dar, lo cual es bastante intenso. Él dice que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y remisión es sinónimo de salvación. Redención está hablando de
rescate. Entonces Jesús está diciendo, en el Antiguo Testamento, la sangre de animales te daba paz con Dios. Sí, apaciguaba la idea. Sí, te daba paz con Dios. Y simbólicamente borraba tus pecados. Pero ahora Jesús está aclarando, ya no es ese símbolo del Antiguo Testamento. O sea, ya no van a ser animales. Ahora va a ser el Hijo de Dios en persona. Cristo Jesús va a derramar su sangre de la misma manera que en el Antiguo Testamento se le quitaba la sangre a los animales. Entonces, Él va a derramar su sangre, ¿con qué propósito? Poder borrar nuestros pecados. Ya no de una manera simbólica, como en el Antiguo Testamento, sino que ahora de una manera real. O sea, Cristo Jesús con su muerte va a lograr perdonar nuestros pecados delante de Dios. Y pudiéramos explorar esta idea en la carta de Hebreos, donde Hebreos nos explica que Jesús tomó su sangre, subió al trono celestial y presentó su sangre como sacrificio por los pecados de todos los seres humanos. Y lo que los sacrificios de animales no pudieron lograr, lo logró Cristo Jesús con su sangre, con su vida. Entonces es una simbología muy poderosa. Jesucristo está diciendo, mi cuerpo va a ser destruido, pero lo vamos a representar partiendo este pan. Mi sangre va a ser derramada por ustedes. Entonces lo vamos a representar con ustedes tomando de esta copa. Pero fíjate, es importante aclararle a la audiencia que cuando ese texto habla de que el pan es partido, y en hecho vemos nuevamente el partimiento del pan, no se está refiriendo a que el cuerpo de Cristo fue partido, porque ya tenemos en el Antiguo Testamento profecías que en el cuerpo del Señor ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Entonces, acá lo que se está refiriendo es a la manera o el proceso doloroso por el cual el Señor iba a pasar, iba a ser torturado, iba a ser golpeado, hasta llegar a la cruz, ¿verdad? Y a través, por supuesto, de su sangre, redimirnos a nosotros de pecado, para que no vaya a haber confusión de que la gente piense, entonces sí, el cuerpo del Señor lo partieron. No fue su cuerpo, sus huesos no fueron partidos, sino su piel, sus músculos, los que padecían como tal. Entonces, podemos comprender el impacto de esta ceremonia cuando vemos que la inauguración de la iglesia, el día que se inauguró, posiblemente se tomó la cena del Señor. Y quizá si no se hizo ese mismo día, a los días se hizo. Porque dice que los que escucharon el mensaje de Pedro fueron salvos y se bautizaron y vinieron a ser parte de la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también en el partimiento del pan. Entonces, las primeras iglesias cristianas en Israel tenían por costumbre la cena del Señor. Y esto fue una costumbre que trascendió más allá de Israel. Porque luego, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia de Corinto sobre la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo tremendo? La cena del Señor comenzó a practicarse en las primeras iglesias cristianas en Israel. Pero aquí estamos viendo Corinto, que es una ciudad europea. Y a pesar de que no son judíos, a pesar de que no están en Israel, son gentiles, pero de igual manera ellos, por ser cristianos, están celebrando la cena del Señor. El apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Y el versículo 26 termina diciendo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, es bien interesante cómo el apóstol Pablo básicamente está copiando el texto de Mateo. Está diciendo tal cual lo que, está diciendo tal cual lo que Mateo escribió. Y un dato interesante es que posiblemente el Evangelio de Mateo no estaba escrito cuando Pablo está escribiendo esta carta. Entonces, eso te deja ver que aunque no estaba escrito, la ceremonia se practicaba con una tremenda solemnidad, al punto de que los apóstoles grabaron en sus memorias, palabra por palabra, lo que el Señor había hecho. Cómo lo hizo y qué dijo cuando lo hizo. Y el apóstol Pablo está, como te digo, cuando se escribió 1 Corintios, posiblemente el Evangelio de Mateo no estaba escrito, pero sin embargo, Pablo había escuchado directamente a los apóstoles. Para practicar la cena del Señor, estas son las instrucciones exactas. Y él está diciendo, yo lo recibí del Señor. O sea, que ni siquiera fueron los apóstoles. El Señor mismo le dijo, mira, yo esa noche hice esto, dije esto, y luego comimos y bebimos. Y los demás cristianos deben hacerlo tal cual. Claro. Fíjate lo importante lo que acabas de decir, cómo viene trascendiendo lo que es la cena del Señor en diferentes lugares, ya no solamente en Israel, no solamente en Jerusalén, sino también en Europa. Pero Pablo aclara acá quién es el que da la orden de que se celebre la cena del Señor. Porque él dice, yo lo recibí ¿de quién? Del Señor. Pablo en otros escritos habla de que él fue enseñado por el Señor en el desierto. Posiblemente en el desierto haya tomado Pablo la cena, o el Señor le haya enseñado en cuanto a qué hizo en ese momento. Ahora, ya hemos visto quién da la orden, o quién, pudiésemos decir, quién inaugura, quién le da apertura a la cena del Señor, quiénes participan. Acabamos de conversar en cuanto a la simbología entre el pan y entre el vino, pero ahora, ¿qué propósito, qué persigue la cena del Señor? ¿Cuál es su propósito? Bueno, nunca está de más decirlo, sobre todo cuando hay tanta mala enseñanza en la calle. La cena del Señor no da salvación. Hoy en día hay grupos religiosos que creen que si yo participo en la cena del Señor, eso está limpiando mi pecado, o eso de alguna manera me está purificando. Pero, nuevamente, lo único que puede purificar nuestros pecados es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Porque es su muerte y su resurrección las que nos limpian, nos purifican y nos garantizan la vida eterna. Entonces, la cena del Señor es una ceremonia. Y en la Biblia, las ceremonias siempre son una forma práctica de recordar una enseñanza. Y la cena del Señor no escapa de eso. La idea de comer el pan y tomar el vino es simple y llanamente con el propósito de recordar una enseñanza de Cristo Jesús. Si volvemos a 1 Corintios, capítulo 11, vamos a enfocarnos en el versículo 26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, no dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, tus pecados te serán perdonados. No lo dice. No. O sea, no hay nada mágico en el pan, no hay nada mágico en el vino. Es simplemente una representación. Y funciona como el bautismo. Cuando me bautizo, no estoy siendo salvo. Simplemente estoy representando la salvación que Cristo me dio. Entonces, lo mismo pasa también con la cena del Señor. Solamente que esta vez no estoy representando mi salvación, sino que el versículo dice,
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es anunciar la muerte y la venida del Señor. La cena del Señor debe ser un poderoso momento de reflexión y dedicación para el creyente. Debe ser un momento en donde debemos hacer el esfuerzo de considerar cómo Cristo Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre voluntariamente para salvarnos. Entonces, la cena del Señor debe servir para que yo anuncie su muerte, para que yo pueda decir, Cristo Jesús verdaderamente murió para salvar a los pecadores. Pero no es solamente dejarlo muerto, sino que dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, no es solamente su muerte, es también su resurrección. Yo soy de los que cree que al Señor Jesucristo no, al momento de predicarlo, anunciarlo, proclamarlo, no podemos dejarlo en la cruz. Jesús no se quedó muerto, Él resucitó, está con vida y se está preparando para reinar. Por eso Él va a regresar. Entonces, con la cena del Señor, estoy anunciando que Él murió por mí, pero también estoy anunciando que lo estoy esperando. Él va a venir. O sea, pudiésemos decir que el Señor lo que quiere es que nosotros como creyentes tengamos ese tiempo de meditación y de recordar aquel sacrificio que Él hizo en la cruz, aquel alto precio que Él pagó por salvarnos. Pero también no solo recordar que Él nos salva, sino mantener esa esperanza viva de que el Señor un día va a venir por la iglesia. Sí, y es algo, si se quiere, típico de Dios. En el Antiguo Testamento, Él estableció el día de reposo. ¿Cuál era la meta del día de reposo? Que los seres humanos nos tomásemos un día para estar conscientes de que Dios nos creó. ¿Para qué hacer los sacrificios? Para recordar de que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y así podemos ir ceremonia tras ceremonia. El hacer la ceremonia no me hacía nada, o sea, no tenía ningún efecto físico, espiritual dentro en mí. Simplemente tenía el propósito de ayudarme a mantener de una manera muy viva las enseñanzas de Dios. En este caso, su muerte, resurrección y venida. Su venida. Cristo Jesús no dejó la iglesia abandonada. Él va a venir por ella y Él va a reinar en este mundo. Ahora, fíjate, eso es muy importante, es maravilloso comprenderlo, que nosotros podemos estar conscientes cuando tomamos el pan y esa copa, ese vino, recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros y mantener eso vivo, porque yo creo que tal vez el propósito del Señor con el cual nos manda que para cada vez que lo tomes recuerdes, es porque Él nos conoce que se nos olvidan con facilidad las cosas. Y sí, hay gente que puede tener tal vez muchos años dentro de la iglesia, muchos años congregando, pero por cierto tiempo se le olvida aquel sacrificio grande que hizo el Señor por salvarnos. Entonces es importante que cuando nosotros tomemos la cena del Señor tengamos ese momento de meditación y ese momento de comunión recordando todo lo que Él hizo por nosotros. Ahora, existen algunos requisitos para tomar la cena del Señor. Todo el mundo puede participar, porque vemos también eso. De hecho, hay congregaciones donde cada domingo personas pasan y sin ser miembro, bueno, ni siquiera
a veces tener las mismas creencias, pasan y toman el pan y la copa. ¿Existe como tal bíblicamente algún requisito para tomarlo? Bueno, creo que podríamos tomar en cuenta ciertas condiciones. Una condición que creo que debemos tomar en cuenta es buscar ser fieles a la ceremonia. En el sentido de, el pan que usó Cristo Jesús era un pan sin levadura. Entonces yo no puedo usar un pan con levadura para la cena del Señor. ¿Por qué? Porque justamente el pan sin levadura es símbolo de santidad. Porque la levadura en algunas ocasiones representa el pecado. Entonces imagina un creyente que dice, bueno, la Biblia dice que yo tengo que partir el pan. Entonces, bueno, voy a comprar pan francés o canilla o pan cuadrado. Y total, pan es pan. No, esos son panes que tienen levadura. Entonces yo tengo que ser fiel. El apóstol Pablo dice, yo les estoy enseñando a ustedes lo que yo recibí del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El pan que vayamos a utilizar tiene que ser un pan sin levadura. Porque hacer la cena del Señor con un pan con levadura es como decir, el cuerpo de Cristo tenía pecado. Sí. Muy importante aclarar eso. Sí. Lo otro es el vino, ¿verdad? Hay que usar vino, pero comprendemos que la palabra vino no es una cosa exclusiva para una bebida alcohólica. El vino literalmente es el fruto de la vid. Entonces no tiene que tener alcohol para que pueda ser usado en la cena del Señor, pero sí tiene que venir de la uva. De la uva. Sí tiene que venir de la uva. Y hoy en día hay que tener cuidado porque de repente por facilidad hay iglesias donde, bueno, las uvas están caras, vamos a comprar un refresco de uva. Sí, lo he visto. Y tiene el sabor de uva, entonces vale. En nuestro caso acá en Venezuela vamos a utilizar un fruto es de uva. Sí. Nos sirve también. Sí, pero lo ideal es buscar ser lo más fiel posible. Entonces, hoy en día venden vino sin alcohol. Sí. No es fácil de conseguir, pero sí se consigue. Y en su defecto, uvas, agua y tienes vino. No, pero no tiene alcohol. Es que la palabra vino literalmente es el fruto de la vid, o sea, lo que se produjo de la vid. Entonces, si tiene uva, se puede hacer. Utilizar. Ahora, otra cosa que debemos tomar en cuenta como condición es que esta es una ceremonia para creyentes. Solamente los creyentes pueden tomar la cena del Señor, porque esta es una ceremonia para quienes están en pacto con Cristo Jesús. Entonces, entramos al pacto de Cristo Jesús cuando aceptamos su salvación. Si yo soy salvo, yo puedo tomar la cena del Señor. Ahora, sí hay de repente preferencias, en el sentido de, hay iglesias en donde solamente los creyentes bautizados pueden tomar la cena del Señor. Hay otras iglesias en donde si tú eres creyente puedes tomar la cena del Señor, aunque no estés bautizado. Hay otras iglesias donde dicen solamente los miembros de esta iglesia pueden tomar la cena del Señor en esta iglesia. Entonces, estoy en Palabra de Vida, tú estás en Nación Santa. Entonces, bueno, si en Palabra de Vida estamos celebrando la cena del Señor y de repente tú vienes de visita, aunque eres cristiano, aunque eres salvo, estás bautizado, no eres miembro de nuestra iglesia local. Entonces, hay iglesias que dicen, como no eres miembro de nuestra iglesia local, entonces tú no puedes tomar la cena con nosotros. Como también hay otras iglesias que dicen, si tú eres creyente, si te bautizaste, no importa si no estás en nuestra iglesia local, eres creyente, eres de nuestro hermano en Cristo, puedes tomarla junto a nosotros. Y en ese sentido, pues, creo que cada iglesia tiene la libertad de establecer cómo lo va a hacer. Pudiésemos decir que es algo muy personal de cada iglesia, de su pastor, con el grupo de liderazgo que le está acompañando en el servicio. Ahora, acabas de decir algo muy importante. La Santa Cena solo la toman creyentes. Y recordaba hace un momento, leías el pasaje de Hechos 2,
los últimos dos versículos, 46 y 47, dice que esta gente creyó en el Señor, se bautiza y participaban en lo que tenía que ver en el partimiento del pan. Entonces, una persona que asiste a la iglesia, pero que no se ha arrepentido, no ha pedido perdón por sus pecados, no puede participar porque no es el modelo bíblico. De hecho, el mismo Señor toma la cena con sus discípulos. Estaban ahí, por supuesto, creyentes. Ahora, una persona que se encuentra bautizada, pero tiene una relación en concubinato, una unión libre, ¿pudiese participar de la cena del Señor o no pudiese esta persona participar del partimiento del pan? Ahí tenemos que tomar en cuenta otra condición que sí está expresada explícitamente en la palabra. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, la continuación de lo que venimos hablando sobre la cena del Señor, versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, tiene peso esto acá. Todos los creyentes pueden tomar la cena del Señor, pero el versículo 27 trae una advertencia. Todo creyente puede tomar la cena del Señor, pero tenga mucho cuidado de comer el pan o beber de la copa indignamente. Porque tomar indignamente la cena del Señor trae juicio para tu vida. Te vuelves culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿de qué trata esto? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Entonces, ¿qué significa eso de tomar la cena del Señor indignamente? Aquí nos está explicando que es básicamente una persona que no tiene discernimiento, es decir, no está distinguiendo la importancia de esta ceremonia. Dios quiere que cada vez que nosotros tomamos esa cena, tomemos una profunda meditación, una profunda reflexión, para avivar en nosotros el hecho de Cristo Jesús murió por mí, derramando su sangre, partiendo su cuerpo para limpiarme del pecado. Entonces, ¿cómo voy a tomar yo la cena del Señor donde voy a recordar que Cristo Jesús murió para perdonar mis pecados practicando pecado? Entonces, una persona que está en concubinato no puede tomar la cena del Señor. Llámese concubinato, llámese unión libre. Nosotros les damos esos nombres: concubinato, unión libre. La Biblia le llama fornicación. Entonces, nosotros a veces adornamos las palabras, pero el punto está en que no puedo tomar la cena del Señor practicando fornicación, porque ese es el síntoma de que obviamente no estoy discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Entonces, en esa condición, comer el pan y tomar la copa hace que peque contra el Señor, al no respetar, al no valorar lo que Él ha hecho por mí. Pero no es solamente el que esté en fornicación. Si yo tengo un pleito con un hermano, muy importante, si estoy amargado con un hermano o con algún incrédulo, yo tengo que limpiar mi corazón de amargura. No puedo tomar la cena del Señor amargado. No puedo tomar la cena del Señor peleado con alguien. No puedo tomar la cena del Señor si hice una estafa, si le mentí deliberadamente a otra persona y estoy ahí ocultando mi mentira. O sea, qué peligroso sería. Voy a tomar la cena del Señor para que nadie se dé cuenta que estoy mintiendo. Sí. O sea, sería encender la ira del Señor. Sí, ahora fíjate, en este caso tenemos que aclarar también, porque cualquiera pudiese decir, ok, yo estoy en una unión estable, una unión libre,
no me he casado. Entonces yo me examino a mí y me doy cuenta, ok, estoy en una unión estable, no tomo la cena del Señor porque estoy en una unión estable. Y pasa el tiempo y bueno, no la tomo porque es algo santo, porque no la puedo tomar, pero no estoy arreglando mi condición. Entonces, pudiésemos hacer de algo o malinterpretar este escrito, porque lo acabas de leer, el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pruébate cómo está tu conciencia, cómo estás mal, pero debes arreglar, porque no te está diciendo acá la escritura que no la comas, te dice, come, pero debes arreglar. Entonces hay personas que pasan años tras años en la misma condición sin querer arreglar y bueno, tal vez dicen, no, pero yo no estoy pecando porque no estoy tomando la cena del Señor. Porque mira, el que la toma de esa manera come juicio y bebe juicio para sí y puede hasta morir. Y pudiéramos examinar el otro extremo. Creyentes que como viene la cena del Señor, tengo que arreglar. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, estaba peleado contigo y no te hablaba, pero como viene la cena del Señor, te perdono. Entonces, exacto, no, tenemos que estar conscientes y aclararle a la audiencia que la cena del Señor no es opcional, es una ordenanza, es un mandato que el Señor nos da. Si nos toca arreglar nuestras vidas, si usted está en una unión libre o si tiene algún problema con un vecino, con alguien, debe arreglar lo más pronto posible, no solamente porque se vaya a tomar la Santa Cena, sino porque debemos andar en santidad, pero si está cerca de tomarse la Santa Cena o hacerse la ceremonia de la Santa Cena, pues no debe huir al arreglar, sino arreglar para participar del partimiento del pan. Sí, porque podemos terminar, como dicen algunos, teniendo más temor de la cena del Señor que del Señor de la cena. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Como creyente, yo tengo que acostumbrarme a constante y diariamente mantener una vida limpia. No se trata de cumplir con la ceremonia, no se trata, a veces he visto hermanos que dicen, no, pastor, no voy a estar en la cena del Señor. ¿Por qué? No, porque yo sé que no estoy bien con el Señor, pero no quiero que los demás vean que no tome la cena del Señor. Entonces, como también está el otro caso de que como viene la cena del Señor, entonces es impresionante. Arreglo solo por ese momento. Sí, es impresionante. Yo, cuidando a la misma congregación, antes de tomar la cena del Señor, siempre doy un tiempo para que los hermanos oren y si no ha arreglado cuenta con el Señor, pueda arreglar. Tenga muy importante, una última oportunidad. Y me sorprende, porque nosotros anunciamos la cena del Señor con tiempo. Entonces, me sorprende ver que hay hermanos que en ese momento dicen, tengo que pedir perdón, o tengo que arreglar esto, y digo, ¿cómo no arreglaste eso antes? ¿Por qué esperaste estar dentro de la ceremonia para rendirte y decir, tengo que arreglar esto? Entonces, hay que saber utilizar esto. La idea de que utilicemos la cena del Señor es para avivar mi consagración, mi dedicación al Señor, no para adoptar costumbres católicas. Sí, y hacer de esto una tradición. Ahora fíjate, ahora que nombras a la Iglesia Católica, la Escritura establece cada cuánto tiempo podemos celebrar la ceremonia de la Cena del Señor. Pudiéramos hablar de eso como la última condición. Y la realidad es que la Biblia no dice cada cuánto tiempo se debe practicar la Cena del Señor. Entonces, esto da cierta libertad. O sea, ¿da libertad en qué sentido? De que hay iglesias que toman la Cena del Señor todos los domingos. Hay otros que lo hacen quincenal, hay otros que lo hacen mensual, hay otros que lo hacen trimestral, hay otros que lo hacen anual. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Y la verdad es que tenemos la libertad, tenemos la libertad. En mi particular,
cuando algo es tan frecuente, pierde significado. Pierde significado. Entonces, yo trato de tener la Cena del Señor en la iglesia, o sea, tomándome cierto tiempo como para que cuando ocurra sea un evento especial. Entonces, otros pudieran decirme, no, pero es que en nuestra iglesia lo hacemos quincenal, porque es la Cena del Señor. Es que no hay un versículo que me diga quincenal. Obviamente sí tiene cierta frecuencia, porque llegó a ser una característica de los primeros cristianos. Dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. Entonces, debe haber sido una actividad algo regular, como para que pudiera convertirse en una característica. Que también hay que tomar en cuenta una cosa. Originalmente los primeros cristianos no eran tan religiosos en cuanto a la Cena del Señor, sino que las primeras iglesias tenían una comida, un compartir de comida que le llamaban, o que le llamamos hoy en día, un ágape. Y acompañando ese ágape se hacía la ceremonia. Entonces, posiblemente las primeras iglesias tendrían este compartir semanal. Era algo constante. Sí, por el tema de que era una ceremonia que normalmente se hacía con el ágape. Entonces, la iglesia está acostumbrada como a tener mucha más intimidad, mucho más compañerismo del que estamos acostumbrados al sol de hoy. Entonces, ellos tenían un tiempo para comer juntos, como hermanos, compartiendo, siendo generosos. Si tú no tienes, no te preocupes, yo te doy. Y acompañado a ese ágape venía la Cena del Señor. Pero, de igual manera, no quedó establecido una regla, un mandamiento, una norma. Entonces, obviamente debemos practicarlo, pero la Biblia no nos dice exactamente la frecuencia que se debe hacer. ¿Cada cuánto? Ok, bueno, ya hemos avanzado bastante en cuanto a este tema. Ahora, existen algunas prácticas dentro de otras congregaciones que han salido en cuanto a la Cena del Señor. Las podemos catalogar como malas interpretaciones. No sé si quieres ejemplificar para que la audiencia pueda tener una idea en cuanto a esto. Bueno, el bautismo y la Cena del Señor fueron ceremonias que en un principio fueron difíciles de asimilar. No para el creyente, pero de repente para los que estaban observando. Estaba leyendo un libro que habla sobre cómo los paganos comenzaron a atacar a los primeros creyentes. Y una de las cosas era que los paganos decían que los cristianos eran caníbales, porque se comían el cuerpo de Cristo. Entonces, obviamente, paganos no tenían entendimiento de la palabra de Dios, y cuando escuchaban que ellos comen el cuerpo en la cena, ellos lo asumían de una forma literal. Ellos se comen a alguien cuando están teniendo la cena del Señor. Otros pensaron que era brujería. Otros paganos dijeron, no, eso es como que una ceremonia mística donde convierten el pan en carne y su Dios les da comida de alguna manera. Entonces, hay que tenerlo claro. La Cena del Señor, tomar un pan sin levadura, es tomar un jugo de uva y hacer la ceremonia recordando la muerte y resurrección de Cristo. Pero han surgido con el tiempo, han surgido malinterpretaciones de la Cena del Señor. Una de las interpretaciones más conocidas, y de repente me vas a tener que ayudar con estas palabras, es la transustanciación. Esa misma. Ahora, esto en sí es una creencia católica. Los católicos piensan que durante la Cena del Señor, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, es tremendo que los paganos que compartieron con los cristianos en el primer siglo, ellos malinterpretaron y ellos decían, ellos están comiéndose el cuerpo de un hombre. Y qué tremendo, el error de los paganos se vino a convertir en una dogma. La doctrina de un grupo religioso identificado como cristiano. Entonces el católico dice, para ellos el pan es la hostia. Sí. Entonces
que por cierto, cuidado en España con eso, pero ¿qué es el tema? Que el católico cree que cuando come la hostia está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Que de su boca a su estómago el pedacito de pan se convirtió de manera sobrenatural en cuerpo de Cristo. Y lo mismo con el vino. Entonces, esto es un error. Y es tremendo porque si estudiamos el origen de esto, la transubstanciación. Gracias. Tiene origen con los egipcios. Ellos fueron los que inventaron esta idea de que cosas comunes, a través de actos especiales, podían convertirse en... o tomar otra forma como tal. Sí, eso pasa dentro de la misa como tal, ¿verdad? En el momento en que se va a tomar la comunión, no sé si llegaste a notar que el sacerdote se coloca de un lado donde está el en esa parte el lugar santo. En esa parte no tuve la oportunidad de asistir a muchas iglesias católicas, pero sí me acuerdo. Bueno, ellos toman un momento para hacer una plegaria, una oración por esa hostia, por ese pequeño pan y por la sangre. Y a través de esa oración que él eleva, es que eso toma el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos ahí también que están haciendo uso de un hombre, de un humano común y corriente, sin caer en menosprecio, pero una persona, un ser humano normal, sin atributos excepcionales, como un canal para convertir algo tan sencillo en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que no fue lo que el Señor quiso, y esto viene de una muy mala interpretación. Entonces, hay que estar claros. Dios, o nuestro Señor Jesucristo, le dejó a la iglesia únicamente 2 ceremonias: el bautismo y la cena del Señor. Y ambos son representaciones simbólicas de obras de Cristo Jesús. Exactamente. En el bautismo representamos cómo el Señor murió, fue sepultado y resucitó. En la cena del Señor representamos cómo Cristo Jesús dio su cuerpo, dio su sangre para nuestro rescate. Y cada vez que lo hacemos estamos anunciando que Él murió, pero también que Él resucitó y va a venir por su iglesia. Entonces, como creyentes bíblicos, debemos aprender a utilizar esta ceremonia de manera correcta. La idea es que practicar estas cosas no produce magia, sino simplemente debe ayudarme como creyente a tener presente las obras de Cristo Jesús en mi vida. Entonces, espero que hermanos y hermanas que nos estén escuchando puedan comprender lo valioso de tener presente estos mensajes que ya están en la palabra de Dios, para tomar el ánimo y la fuerza para seguir creciendo espiritualmente con una limpia conciencia y vidas santas y limpias que agraden a nuestro Dios. El Señor les bendiga. Esto fue Bíblicamente.